Guía de estudio para la prueba de historia. Antiguo régimen. Concepto. El antiguo régimen es el sistema político, social y económico que predominó en Europa antes de las revoluciones liberales del siglo XIX. Se caracterizaba por la centralización del poder en la figura del monarca y una estructura social estamental. Elementos. 1. Monarquía absoluta. El monarca tiene el poder supremo sin limitaciones constitucionales. 2. Sociedad estamental. La sociedad está dividida en 3 estamentos: nobleza, aristócratas con privilegios y tierras. Clero, miembros de la Iglesia con poder y propiedades. Tercer estado, compuesto por la burguesía, campesinos y artesanos, sin privilegios. 3. Economía agraria. Predomina la agricultura con estructuras feudales. 4. Sistema legal. Leyes dictadas por el monarca y la nobleza. Monarquía absoluta. Concepto. La monarquía absoluta es un régimen en el que el monarca ejerce un poder casi total y centralizado, sin limitaciones significativas por parte de leyes, constituciones o instituciones. Características. 1. Centralización del poder. El rey controla todos los aspectos del gobierno. 2. Divina providencia. La autoridad del rey se considera divina. 3. Control de la Iglesia. El monarca ejerce influencia sobre la Iglesia. 4. Ejército y burócratas. Uso de un ejército permanente y una administración centralizada. Ejemplo: Rey Danza, Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol o Rey Danza, es un ejemplo clásico. Su lema, el Estado soy yo, refleja su poder absoluto. Centralizó la administración en la corte de Versalles y sometió a la nobleza, consolidando así su autoridad. Sociedad del antiguo régimen. Características. 1. División en estamentos. Primero, clero, privilegios fiscales y políticos. Segundo, nobleza, posesión de tierras y privilegios. Tercero, burguesía, campesinado y artesanos, grupo más numeroso, sin privilegios. 2. Pirámide de los 3 estados. Primero, clero. Segundo, nobleza. Tercero, burguesía y campesinado. Reformas religiosas. Origen: Martín Lutero. 1. Contexto: la Iglesia Católica estaba bajo críticas por corrupción y venta de indulgencias. 2. 95 tesis. En 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, desafiando las prácticas eclesiásticas. 3. Impacto. Esto dio lugar a la Reforma Protestante y a la creación de varias denominaciones protestantes, afectando la unidad de la Iglesia y el poder político y religioso en Europa. El caso Menocchio, queso y gusanos. Contexto: Menocchio, un molinero italiano del siglo XVI, fue conocido por sus creencias heterodoxas y por criticar la autoridad de la Iglesia. Su caso está documentado en el libro Queso y gusanos, por Carlo Ginzburg. Resumen del caso. 1. Acusaciones. Menocchio fue acusado de herejía por negar la autoridad de la Iglesia y cuestionar dogmas como la virginidad de María y la divinidad de Jesús. 2. Interrogatorio y tortura. Fue sometido a interrogatorios severos bajo amenaza de tortura. Las confesiones obtenidas bajo estas condiciones no siempre reflejan la verdad, sino el deseo de evitar el sufrimiento. 3. Testimonios. Las pruebas eran contradictorias y reflejaban una tensión entre las ideas populares y las doctrinas eclesiásticas. 4. Confesión y abjuración. Finalmente, Menocchio confesó y abjuró de sus creencias bajo presión, renunciando a sus ideas para evitar una condena más dura. Caza de brujas. Resumen completo: durante la caza de brujas, las confesiones se obtenían frecuentemente bajo tortura, lo que generaba un ciclo de sufrimiento y desesperación. 1. Caso de Elsia. Tortura. Elsia fue sometida a torturas brutales como empulgueras, cargas pesadas, pinchazos con agujas y quemaduras. A pesar de sus repetidas afirmaciones de inocencia, se vio forzada a admitir tener un amante demoníaco bajo presión. Ejecutada. Elsia fue ejecutada el 21 de diciembre de 1601, ilustrando la brutalidad e injusticia del proceso de caza de brujas.
2. Testimonio de Johann Matthaus Eiffart. Condiciones de tortura. Eiffart escribió mutilaciones y sufrimientos extremos en las cámaras de tortura, evidenciando la crueldad del sistema. Confesiones. Las confesiones obtenidas eran aceptadas por las autoridades pero carecían de credibilidad para distinguir entre verdaderas y falsas brujas. 3. Explicación de Marvin Harris. Desplazamiento de responsabilidad. Harris argumenta que la casa de brujas desvió la culpa de problemas sociales y económicos hacia demonios imaginarios, permitiendo que la Iglesia y el Estado evitaran responsabilidades por crisis reales. Chivos expiatorios. La mayoría de las acusadas eran mujeres de clases bajas, mientras que los poderosos y la nobleza rara vez eran acusados. 4. Explicación de Silvia Federici. Ataque a la resistencia. Federici sostiene que la casa de brujas debilitó la capacidad de resistencia del campesinado frente a la aristocracia y el Estado. Propaganda multimedia. La casa de brujas también fue la primera persecución que utilizó propaganda para generar psicosis de masas, involucrando la imprenta y artistas. Control patriarcal. Se utilizó para establecer un orden patriarcal, controlando el cuerpo y el trabajo de las mujeres, y eliminando formas de comportamiento femenino no toleradas. Resumen de películas relacionadas. 1. Lutero, 2003. Origen y contexto. La Reforma Protestante del siglo XVI provocó un cisma en la Iglesia Católica. Lutero y las 95 tesis. Martín Lutero criticó la venta de indulgencias y cuestionó la autoridad papal con sus 95 tesis en 1517. Doctrina de las indulgencias. Prometían reducción del tiempo en el purgatorio a cambio de dinero. Impacto y expulsión. Lutero fue excomulgado en 1521, y sus ideas se difundieron a través de la imprenta. Consecuencias. La Reforma llevó a la división religiosa en Europa y a la Paz de Augsburgo en 1555. 2. Galileo, 1975. Joseph Loucy. Contexto histórico. Basada en la vida de Galileo Galilei en el siglo XVII. Descubrimientos científicos. Galileo apoyó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Conflictos con la Iglesia. Galileo enfrentó oposición y fue juzgado por la Inquisición. Juicio y abjuración. Se vio obligado a retractarse de sus creencias para evitar la tortura. Tema central. Explora el conflicto entre ciencia y religión, y la resistencia frente a la opresión. 3. Aquelarre, 2020. Contexto histórico. Ambientada en el País Vasco en el siglo XVII durante la caza de brujas. Trama central. Sigue a jóvenes mujeres acusadas de brujería y sometidas a tortura. Protagonista. Higuera lucha por proteger a sus amigas y su destino. Temas: opresión patriarcal, superstición y solidaridad femenina. Estilo visual y narrativo. Combina elementos históricos con una atmósfera sombría y poética.